Bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Sí, sí te escuchamos, hija, sí te escuchamos. Adelante, mi vida, empieza. Buenas tardes. Buenas tardes, que como que no sé por qué estaba conectado a mis audífonos, pero no escuchaba de plano a nadie. Ahorita que lo desconecté ya escucho a todos. Bueno, vamos a empezar con el tema de embarazo postérmino, que en sí no es un tema tan largo como el que vimos el día de ayer, pero pues no vamos a decir que es menos importante. Número uno, vamos a definir qué es el término postérmino, prolongado o el término postmaduro, que muchas veces lo utilizamos como que de manera indistinta o consideramos que son sinónimos. Se puede decir que al menos el término postérmino y prolongado viene siendo lo mismo, o sea, que establece unos embarazos, una gestación que dura pues por lo menos 42 semanas completas o más, o en términos de días que dura más de 294 días a partir del primer día de la última menstruación. Por el otro lado tenemos el término postmaduro, que en sí esto involucra características clínicas, un síndrome clínico, que esas características se podrían observar una vez que el feto ya haya nacido. Por otra parte, hay como que cierta problemática a la hora de determinar la edad gestacional, puesto que hay cálculos inexactos o las fechas, o sea, muchos de los cálculos los hacen a partir de la fecha de última menstruación. Y pues no, se podría decir que en sí la edad gestacional calculada a partir de la fecha de última menstruación no es tan exacta como lo que se obtendría al realizarla por una ecografía entre el primer trimestre. Y en sí, así mismo, igual el libro mencionaba que creo que es mucho más exacta la edad gestacional calculada por una ecografía del primer trimestre a realizarla en el segundo trimestre. Y por lo mismo, igual el libro mencionaba que, por ejemplo, el Williams decía que nos van a llegar dos tipos de pacientes. Las pacientes que realmente tienen 42 semanas y las pacientes que tienen supuestamente 42 semanas, pero es que estas fueron calculadas por métodos más inexactos. Ya habiendo entendido esto, pues ya podemos decir que el embarazo postérmino en sí tiene una frecuencia que puede variar mucho. Puede ir del 4 al 19%. Igual había leído por ahí que había como que el embarazo postérmino tiene una etiología preestablecida. En sí pueden intervenir varios factores, entre ellos puede ser algunos factores hormonales, por ejemplo, pueden empezar a haber una disminución de las hormonas maternas y eso podría condicionar que haya un retraso en la inducción en el trabajo un retraso en la inducción del trabajo de parto. Igual pueden haber factores mecánicos que podrían entorpecer el parto, por ejemplo, que haya una disminución del volumen uterino. Asimismo, pueden haber factores fetoplacentarios, por decir, ejemplo, que algún órgano del bebé todavía no se haya desarrollado de manera adecuada y por lo tanto requiera como que un tiempo más prolongado dentro del cuerpo de la madre. Y habían como que, bueno, patologías que estaban relacionadas a esto. Podrían ser la anencefalia, una hipoplasia suprarrenal, una deficiencia sulfatasa placentaria. Igual mencionaba, al menos el Williams, que puede haber un factor biológico. Yo pensaría más como que decir que tener antecedentes, si tu mamá fue producto de un embarazo postérmino, es probable que la hija de esa mamá también tenga un embarazo postérmino. Asimismo, pues hay ciertos factores de riesgo que están involucrados, como haber tenido un IMC igual o menor del 25 antes de quedar embarazada, ser nulípara, haber tenido un embarazo postérmino premio. Igual mencionaban algo que la edad tiene y la clase social económica igual tienen que ver, aunque no especificaba exactamente a partir de qué edad o qué tipo de clase socioeconómica. Y pues así mismo, por otra parte, las tasas de mortalidad perinatal van a ir aumentando después de que, no sé, de que el embarazo haya rebasado la fecha probable de parto. Entre estas complicaciones bien podría ser a nivel materno
o afectar directamente al feto. Por ejemplo, podemos tener un feto que nazca muerto, que pueda desarrollar un síndrome de crecimiento de posmadurez. También podemos tener un feto macrosómico, mayor peso. O desarrollar durante el embarazo complicaciones como oligohidramios, que el feto haya aspirado meconio, o provocar, o sea, que igual se puedan desencadenar distocias. Pues vamos a empezar a mencionar sobre qué es en sí el síndrome de posmadurez, que ya como había dicho, pues es un síndrome clínico que nosotros vamos a poder observar una vez que ya tengamos al bebé, ya después de que haya nacido. Pues va a constar de varias características, donde podemos ver un bebé con la piel arrugada y se va a notar principalmente a nivel de sus extremidades distales, como pueden ver en las imágenes. Igual, pues sí podemos observar que va a tener como que ciertas placas, en donde va a haber como una piel que se está descamando. Aunque no se puede ver en la imagen, bueno, si le das un poquito de zoom, se puede ver que tienen como que las uñas un poquito más desarrolladas, más largas. Y otra característica principal que tienen estos bebés, que van a encontrarse como que con los ojos más abiertos, mucho más alertas a lo que estaría un bebé que nació a término. Asimismo, pues este síndrome de posmadurez se encuentra relacionado a otras complicaciones, como bien puede ser que haya oligohidramios, que haya síndrome de aspiración meconial, asfixia o hipoglicemia. Bueno, el libro menciona entre la fisiopatología que hay una disfunción placentaria en sí, lo menciona, porque la máxima función placentaria se alcanza a partir de la semana 36 y a partir de esa semana 36 como que va en picada hacia abajo. Hicieron estudios y encontraron que a partir de arriba de las 41, 42 semanas, como que empieza a haber mayor muerte celular de las células placentarias, que las concentraciones de eritropoyetina aumentaban, o sea, a nivel del cordón umbilical, y eso se traducía a que había una cierta disminución de la oxigenación fetal, pero en sí esto estaban viendo si tenía alguna relevancia clínica o no, porque a la hora de realizar las pruebas de APGAR o hacer pruebas de ácido base, pues se encontraban al feto prácticamente normal. Entonces no es como que decir que la placenta no esté funcionando y eso es la que no esté funcionando adecuadamente y eso cause que, perdón, es que ahorita vengo. Es mi gatito que está acá. Perdón, es que estaba maullando a mi gato. O sea, callar. Bueno, en sí que no hay que haya una disfunción de la placenta en sí. Por otra parte, tenemos que a partir de la semana 38, el líquido del volumen amniótico ya empieza a disminuir y puede desencadenar un oligohidramnios en sí. Brevemente, el oligohidramnios se puede definir con un índice de Phelan, creo que es menor de entre 8 a 5, menor entre eso. Y que ese oligohidramnios puede traer varias consecuencias, como en oligohidramnios puede desencadenar como complicaciones como a la hora de causar compresión del cordón umbilical y esto a su vez desencadenar una hipoxia fetal o sufrimiento fetal y que digamos si se le está realizando una prueba de bienestar fetal a la embarazada, ¿qué encontraríamos? Disminución de la frecuencia cardíaca fetal que se traduciría en una observar desaceleraciones tardías y creo que igual mencionaba líneas isoeléctricas y todo eso. Asimismo, pues que haya poco líquido amniótico a la hora eso haría que el meconio se volviera como que más viscoso, como que más, ajá, sí, como más viscoso. Y eso podría hacer que la combinación de oligohidramnios y meconio diera lugar el síndrome de aspiración meconial. Por otra parte, como hay poco líquido, el feto como que deglutiría menos y eso podría a su vez desencadenar una disminución de la diuresis fetal.
Entre las complicaciones, pues ya como hemos mencionado, bien puede haber un oligohidramnio, sufrimiento fetal. Asimismo, pues se podría ver, podríamos tener un bebé macrosómico, que esto se debía, que si bien creo que a partir de la semana 37 el crecimiento no se detiene como tal, pero como que empieza a ir disminuyendo el crecimiento. Sin embargo, a pesar de que esto ocurra con el crecimiento, el bebé puede seguir ganando peso, y esto lo podemos incluso ver en hijos de madres diabéticas. También puede haber otras complicaciones como restricción del crecimiento fetal, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y mencionaba, al menos el Williams, que si es una mamá que tiene alguna complicación como que es hipertensa, tiene diabetes o tuvo una cesárea previa, ¿por qué dejar que el embarazo continúe, se prolongue más? Y bien, lo mejor sería que en esas condiciones, que sería inducirle al parto. Se cambia. Bueno, ya tenemos el manejo previo al trabajo de parto, pues en sí, yo diría que hay como que no hay una decisión unánime entre los ginecólogos, y creo que va a determinar mucho el criterio del ginecólogo y al mismo tiempo de lo que la paciente quiera. En sí, hay como que dos manejos, la inducción del parto, y la otra opción es la vigilancia fetal hasta que se desencadene el trabajo de parto espontáneo. Al menos la GPC mencionaba que podía haber, o sea, que la inducción al parto no se recomienda si están antes de las 40 semanas, y a partir de esas 40 semanas ya se puede empezar a considerar. Y a partir de las 41 a 42 semanas, en embarazos no complicados ya se le puede sugerir a la paciente. Sin embargo, como que hay que tomar en cuenta lo que diga, si la mujer quiere o no, y hay que respetar su decisión, y si no quiere que lo induzcan, pues ahí habría que pedirle que firme un consentimiento informado. Igual menciona al final que a partir de las 42 semanas, a las mujeres que no quisieron que se les induzca, ¿qué hay que hacer? Como ellas prefieren que se les esté vigilando, hay que aumentar el monitoreo prenatal, o sea, aumentar los ultrasonidos, que el cálculo del volumen del líquido amniótico. Pero yo voy a preguntarle a usted, doctora, ¿qué, qué, qué tan frecuente es eso de la vigilancia? Normalmente aquí en el hospital, o sea, no es que no nos basemos en lo que dice la literatura, es una referencia. En realidad, las pacientes cuando llegan a las 40 semanas y no tienen trabajo de parto, pues bueno, tenemos chance una semana, pero es considerar que conforme pasa el tiempo, por decirlo así, una semana y la siguiente días hasta la siguiente semana, el producto tiene más riesgos. Entonces, nosotros nos basamos más en la literatura de tipo europea. Por ejemplo, el González Merlo insiste y dice que es a partir de las 41 semanas ya hay más riesgo de complicaciones, y esa paciente se tiene que ingresar y se tienen que evaluar las condiciones para la inducción del trabajo de parto. O sea, nosotros aquí no esperamos hasta las 42 semanas para la inducción, y tampoco lo dejamos al libre albedrío de las pacientes. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puede haber algún desenlace desfavorable para el producto. Entonces, 40 semanas, cuando mucho una semana más, y estamos viendo el modo para evaluar las condiciones para desencadenar el trabajo de parto. Ok, gracias. Ahorita vamos a mencionar un algoritmo que es un resumen de lo que dice el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, donde lo va a manejar principalmente si llegan las embarazadas sí llegan a las 41 semanas, pero si van a tener complicaciones o no van a tener complicaciones. Si no van a tener complicaciones, como que se abre más, hay más manejos. Por ejemplo, se puede recurrir a la vigilancia fetal, se puede recurrir a la inducción al parto. Aquí menciona que hay el barrido de membrana, que ahí te se lo menciono un poquito más adelante. Y por otro lado, si es una persona ya tiene 41 semanas y tiene complicaciones como hipertensión, hay un sufrimiento fetal, oligohidramnios, ya sería mejor inducirla al trabajo de parto. Por otra parte, si llega a las 42 semanas en adelante, pues lo mejor sería el trabajo de parto, la inducción del trabajo de parto. Pues manejo durante el parto en sí, que si sospechas que estás
cerca del parto, pues lo mejor sería acudir al hospital y una vez que estés ahí, pues, si estás en trabajo de parto activo, pues te tienen que estar checando cómo van las contracciones, en cuánto duran, en igual lo del tono, así mismo como cómo está la frecuencia cardíaca fetal. Dice que si después de inducirla no hay algún tipo de avance, lo mejor sería recurrir a una cesárea. Y si el feto nace con alguna complicación, como bien podría ser aspiración del meconio, pues sería mejor mandarlo a las unidades de cuidados intensivos neonatales y todo eso. Y ahorita pues le voy a hablar como que de manera breve y no tan complicada de lo que es en sí la inducción del trabajo de parto. Y primero que nada hay que tener en cuenta, cómo saber cuándo es mejor recurrir a este manejo, principalmente cuando los beneficios, tanto para la madre como para el feto, van a ser mayores cuando se interrumpe la gestación a cuando deja que esta siga su curso. Asimismo, pues mencionaba que entre las indicaciones más frecuentes, bueno, lo chequé todo esto en un artículo, que el 80% de las indicaciones para inducir a las pacientitas sería cuando la paciente está cursando con un trastorno hipertensivo o cuando está cursando como un embarazo prolongado, aunque tiene otras indicaciones como rotura de prematura de membranas, algún tipo de infección intraamniótica, restricción de crecimiento intrauterino. Asimismo, pues como todo manejo y toda terapia tiene contraindicaciones tanto absolutas como relativas. Entre las absolutas, pues están la placenta previa, la basa previa, algún tipo, en distocias, por ejemplo, decir si el feto se encuentra en situación transversa, incluso si el paciente va a estar, si tenemos un feto que es en presión de nalgas, esa es una contraindicación relativa, donde más bien decía que los médicos en caso, digamos, en una gestación múltiple, en una presentación en áreas, como que sí podría inducirlo, pero tendría que ir con mucho más cuidado a esa hora. Y pues en sí la inducción del parto, en la inducción del parto consiste en, por decirlo, en dos etapas. Primero hay que checar la madurez del cervix y en ese caso prepararlo si no se encuentra listo, porque dice, y luego pasamos a la inducción del parto, a la inducción como tal, porque en sí, el primer paso es muy importante porque como que determina la tasa de éxito que tendría en la inducción del parto. Y para esta preparación de cervix, pues primero hay que valorarlo. Y pues como ayer mencionaba la doctora, hay un índice, el índice de Bishop, que mide 5 ítems y creo que cada uno tiene un valor de 0 a 3. Entre los índices que evalúa, pues está la dilatación cervical, el borramiento cervical, la altura de la parte de la presentación, asimismo la consistencia del cuello uterino y la posición del cuello uterino. Pues a la hora de valorar, mientras una puntuación más alta, decía más o menos arriba de 9, había mayores tasas de éxito y de que funcione la inducción. Por otro lado, si tienes una puntuación menor o, por decir, menor a 3, va a tener más tasa de fracaso esa inducción y tendríamos que recurrir a una cesárea. Y para dividir ya en sí el manejo y todo eso, pues como decimos, hay la maduración cervical, que en sí eso es el proceso que culmina con el reblandecimiento y distensibilidad del cervix, lo que va a facilitar la dilatación y el parto. En este caso se pueden utilizar tanto abordajes mecánicos como abordajes farmacológicos. Entre los abordajes mecánicos, pues en el artículo menciona que se puede utilizar un catéter balón, sondas Foley que se introducen por el cervix y después creo que se inflan, si no me equivoco, y y aparte de eso, se pueden inyectar una solución salina extraamniótica, aunque decía que, bueno, en el artículo que no había tanta diferencia de éxito entre esas dos, o sea, si le administran infusión o no la administran. También mencionaban dilatadores higroscópicos o dilatadores osmóticos
o tenían otro nombre que se me acaba de olvidar, dilatadores amnióticos en sí, pues, si no me equivoco, eran como unas cositas que introducían, y no me acuerdo, no me acuerdo que si jalaban como que el agua que estaba por allá, y eso causaba como una dilatación del cervix. Oye, ¿esta tabla tú la hiciste o la tomaste de alguna literatura, de algún libro? Yo la hice, pero la saqué de un artículo que subió usted. Ok, está bien. Y nada más comentar que, bueno, cuando hablamos de una escala o de un índice, por ejemplo, como este del Bishop, que es para evaluar la madurez cervical, si estamos considerando que sacamos un porcentaje, exactamente, gracias, hija. El porcentaje nos dice qué tan bien va a responder al manejo médico, a la estimulación o como nosotros, la opción que nosotros decidiéramos tomar. Desde luego que si tiene una puntuación baja es que no va a responder, no está indicado iniciar manejo ni mecánico ni médico, esa paciente es paciente candidata a interrupción por vía abdominal. Continuamos. Perdón, si es que se desactivó el micrófono, lo acabo no sé si me escucharon. ¿Escucharon lo que dije antes? Es que sentí que se quedó en negro todo, no me aparecía el microfonito. ¿Sí escucharon lo que comenté del Bishop? Sí, se escuchó, doctor. Bueno, ok, perdón, es que a veces queda como negrito todo, no sé si me hace caso el micrófono o no. Pero bueno, esto significa, no sé si me escucharon lo que les dije, pero lo voy a repetir. El índice de Bishop para nosotros es un arma importante o para específicamente manejar la decisión de la interrupción de la inducción o conducción o para decidir la interrupción por vía abdominal. Si es un cervix desfavorable, quiere decir que no nos va a responder ni con medicamentos ni en forma mecánica y esa paciente hay que operarla. Cuando ya decidimos manejar o cuando nos sale un Bishop con un porcentaje favorable, la podemos manejar con todas esas opciones que mencionaste en la siguiente diapositiva. Doctora, no sé si siguió hablando, pero como que se volvió a cortar. Sí, hija, adelante, continúa. Ok, bueno, en sí lo de la maduración cervical, pues, como ya he mencionado, pues está lo de los dilatadores higroscópicos o amnióticos que los introducen a nivel del cervix, la vagina y absorben los líquidos, pues, por decir que se encuentran los líquidos uterinos y todo eso, y eso van a causar una dilatación del cervix. Igual habían decían unas laminillas, tallos de laminilla, que igual que eran como unos trocitos de madera, ¿no? De alga, no me acuerdo qué material, que esos igual absorbían y causaban que la absorción y la humedad de la vagina causaban que eso mismo aumentara su grosor. Asimismo, pues ahí está lo de otro abordaje sería el del despegamiento de las membranas, que como mencioné hace rato era el del barrido de membranas, que era como donde empezaban a introducir es una técnica simple donde introducían el dedo y como que hacían un movimiento circular como para separar las membranas del segmento uterino inferior. Y otro de los abordajes que habían, incluso mencionaban la acupuntura, aunque tenía, o sea, sí tiene cierto papel en la madurez cervical, también tenía como que mayor papel a la hora de la inducción porque causaba contracciones uterinas. Y esta acupuntura tenía más o menos esos puntos que favorecían esto, se encontraba más o menos a nivel del intestino grueso y a nivel del vaso. Ahora, pues tenemos los métodos farmacológicos donde los más utilizados vienen siendo las prostaglandinas. Y en sí, como que su función, tanto maduradora como inductora, no hay tanta distinción, o sea, sirven para lo mismo. Y el más utilizado, al menos para nivel de madurez cervical, podría ser la dinoprostona, que es un análogo de la prostaglandina G2, si no me equivoco.
pues este va a actuar de manera a través de 3 mecanismos, ya sea alterando la sustancia extracelular del cervix, afectando el músculo liso cervical y uterino, o promoviendo que se formen ciertas uniones para que intervienen en la coordinación de las contracciones uterinas del parto. De Va a hecho, la venir dinoprostona, perdón que te interrumpa, Sindel, discúlpame. adelante. La dinoprostona es un medicamento que manejamos como cuando tienes en el Hospital Orán, por ejemplo, a veces hay medicamentos que podemos utilizar porque los tenemos a mano, ¿no? Están aquí dentro del cuadro básico, pero algunas veces nos donan medicamentos o de repente, pues sí nos compran o tenemos a la dinoprostona a mano y es algo así como que guárdalo, lo cuidamos como oro porque realmente la dinoprostona es bastante eficaz. A nosotros sí nos ha funcionado cuando hemos tenido la necesidad para utilizarlo y realmente es un medicamento que, bueno, no siempre podemos tenerlo a mano en el hospital. Realmente lo que a veces utilizamos que nos ha funcionado es el misoprostol. Eso pues a veces lo solicitamos, igual nos lo han facilitado. Y pues obviamente algunos fármacos que se utilizan son fármacos que pues son costosos. La dinoprostona es uno de esos, ¿no? O sea, no son tan accesibles. El costo ahorita exactamente no lo sé, pero sí hubo un tiempo que realmente no podíamos ni siquiera pedírselo a los pacientes porque no lo podían conseguir. Muy bien, adelante, hija. Por alguna razón el Bueno, internet no está así como que muy bien. Ya escribí varias cosas, pero veo que no salen en el chat. Pero a lo mejor salen al ratito. No sé si es el internet del hospital. Bueno, adelante, adelante, Sindel. entre las presentaciones de la dinoprostona, al menos las que mencionaba ese artículo, era que podía ser un gel intracervical o podía ser un implante de liberación prolongada. En sí tampoco mencionaba lo del costo. Ni siquiera mencionaba, bueno, el artículo no mencionaba si era, o sea, en cuestión de costos, si era más barato que el misoprostol. Ahora, quiero agregar lo del misoprostol. No lo mencioné aquí porque al menos se me dice que el misoprostol tiene, si bien como ya dije, las prostaglandinas tienen función tanto maduradora como inductora, el misoprostol tiene una función más inductora que maduradora y a veces no se, o sea, que lo consideramos más como un inductor porque muy rara vez va a causar una maduración del cervix sin llegar a tener a generar contracciones. Pues otros, perdón, ahora retomando, entre otros mecanismos farmacológicos que se pueden utilizar para la maduración cervical, pues mencionaba las citocinas proinflamatorias, como la interleucina 1, la interleucina 8, el factor de necrosis tumoral alfa, aunque no sé si al menos en el México se utilicen o no, que igual pues tienen un papel importante al aumentar la producción o en sí de la de la óxido nítrico sintasa y del óxido nítrico que tienen un papel importante en la maduración cervical. Igual, pues en el artículo mencionaba que había una hormona llamada la relaxina, que esa tenía un papel, o sea, un papel parecido a la insulina y que también pues, estaba involucrada en la maduración cervical porque causaba cierta remodelación de los tejidos del conjuntivo. Pero mencionaba que la que causaba ese efecto era la relaxina porcina, porque la relaxina humana no como que no causaba nada en sí a las personas. Y por otra parte ya tenemos la inducción del parto como tal, que aquí mencionaba que la oxitocina es el que más utilizan. La oxitocina en sí es una hormona producida por el hipotálamo y que luego se va a ser secretada a nivel del lóbulo posterior de la hipófisis. Y pues va a tener un papel muy importante en la inducción del parto, porque pues como bien sabemos, la hormona tiene un papel ahora de las contracciones uterinas y igual tiene papeles a nivel de las glándulas mamarias o a nivel de los riñones o de los vasos sanguíneos. Sin embargo, pues la que vamos a utilizar es la oxitocina sintética. Esta puede ser administrada ya sea por vía parenteral, principalmente vía intravenosa. Al menos se decía que si nosotros la utilizamos por vía oral,
rápidamente va a ser inactivada porque va a ser degradada por la tripsina, si no me equivoco. Entonces, por eso es mejor utilizarla por vía intravenosa, con o sin bomba de perfusión, y eso porque es mejor para su dosificación, y en caso de que sea necesario interrumpirla, pues ahí está, con la bomba. Sin embargo, antes de utilizar la oxitocina, o sea, el médico debe de haber ordenado que se haya realizado una monitoración fetal previa a la infusión, pues para establecer cómo está el feto y también determinar el nivel basal de la actividad uterina, puesto que una de las consecuencias de la oxitocina después de administrarla puede causar una hiperestimulación del útero. ¿Y esto en qué se traduciría? Que aumentarían más de 5 contracciones en 10 minutos, que sean en contracciones largas, que duren más de 90 segundos, o que hay una hipertonía, o sea, un aumento del tono basal. En sí, pues se manejaban 2 regímenes, yo leí que se veían 2 regímenes, un régimen de dosis baja y un régimen de dosis alto, donde va a variar entre 0.5 a 2 entre el régimen de dosis baja y el otro a partir de 6 en el alto. Aunque mencionaba que el intervalo debía ser entre 15 a 40 minutos, yo había leído que de preferencia el de 40 minutos, porque la oxitocina como que alcanzaba su concentración, como que llegaba a estabilizar su concentración alrededor de los 40 minutos. Y por otro lado ya tenemos igual a las prostaglandinas, que obviamente, como ya he mencionado antes, que la dinoprostona y el misoprostol pues tienen un papel dual. Sin embargo, aquí voy a enfocar un poquito más en el misoprostol, porque es el que últimamente está como en controversia, porque antes había o sea, primero porque el misoprostol se utilizaba para un gastroprotector, ¿no? En caso de prevención y tratamiento de úlceras pépticas. Pero luego, conforme se hicieron estudios, igual se dieron cuenta de que el misoprostol servía para causar contracciones a nivel del útero. Entonces los empezaron a utilizar para eso. Y pues ahorita se encuentran en 2 presentaciones, tanto por vía oral como por vía vaginal. La diferencia entre estas era que, por ejemplo, si el misoprostol se administraba por vía oral, aumentaban rápidamente sus concentraciones plasmáticas y aumentaban como que en mayor cantidad. Sin embargo, si se administraba por vía vaginal, como que sus concentraciones sí se elevaban, pero como que persistían más. Al menos en el artículo donde yo leí, no decía cuál era mejor, pero como que al final daba más énfasis en el vaginal. Así que, la verdad, doctora, no desconozco cuál utilizan en el hospital, por vía vaginal. Normalmente hay un esquema de tratamiento y una tabla bien descrita de cómo manejar el misoprostol. No es tanto porque nos funcione mejor, sino porque está descrito qué dosis utilizar, por qué vía utilizarla, ya sea en pacientes que tienen embarazos pues muy tempranos, como para la inducción de un aborto, o para pacientes que solo necesitamos modificar el cervix para desencadenar el trabajo de parto. ¿Cuál es la situación con el misoprostol? Es un fármaco que tiene que ser estrictamente vigilado. Y si lo vamos a manejar es porque lo vamos a vigilar y porque si hay que operar a la paciente, tenemos todo para poderlo resolver. O sea, en pocas palabras, yo en lo personal solo lo utilizo si yo voy a vigilar a la paciente y si yo voy a resolver el trabajo de parto, sea por parto vía vaginal o por vía abdominal. ¿Por qué? Porque es un medicamento que cuando tú lo inicias, ya sea vía oral o vía vaginal o vía rectal, porque también se puede manejar vía rectal, es un fármaco que empieza a actuar y simple y sencillamente su eliminación es mucho más lenta que la oxitocina. O sea que el efecto puede ser que sea muy rápido, a veces genera contracciones tan violentas del útero que puede romperlo. El útero se ha roto, me han tocado casos en donde inclusive se murió el bebé porque hubo una ruptura uterina, porque obviamente el de la mañana le pone miso,
la paciente empieza con trabajo de parto, yo llego en la noche y la paciente ya está grave, está complicada y tengo que meterla a operar. O sea, en mi turno se resolvió el problema de una paciente que fue iniciada su manejo desde el turno matutino hace años, esto que les comento. Y sinceramente significa que si no sabes la dosis y si no lo vas a vigilar o no lo vas a manejar, no lo pongas. O sea, a mí no me gusta recibir pacientes que han sido manejadas con misoprostol. ¿Por qué? Porque el manejo que se le da, la dosis que se le dio, la decide el que lo inicia. Entonces, hay una tabla específica con todas las dosis, ya sea vía oral, ya sea vía vaginal y ya sea vía rectal. Inclusive, se puede tabular una tableta, se mezcla con el gel y se puede aplicar a través de un catéter intracervical. Y esto no tienen idea de lo rápido que dilata el cervix. Es verdad que su función es más inductora que maduradora, pero pues el hecho de que se desencadenen las contracciones uterinas, pues favorece la dilatación cervical. Entonces, las dos cosas, pero como genera contracciones desequilibradas, esto pues es lo que hace también que haya el riesgo de ruptura uterina. Y entonces se complica todo, ¿no? Y es peor. Por eso están descritas las dosis. Si nosotros vamos a iniciar queremos un efecto madurador, inclusive podemos manejar la dosis vía oral y vaginal, o sea, las dos al mismo tiempo, con una dosis específica. Eso es importante, no es nada más mencionar que porque es el medicamento de moda, que porque es el más accesible, no. Realmente es un medicamento que tiene que ser vigilado, que tiene que saberse la dosis, que tiene que saberse bien la vía de administración, la vía de eliminación, claro, como todos los medicamentos, ¿verdad? Pero hablando específicamente de esto que se trata de saber cuándo inducir o qué medicamento utilizar para la inducción, no es un medicamento fácil de controlar. El más fácil de controlar es la oxitocina. El más fácil de vigilar es la oxitocina, sobre todo en embarazos a término. O sea, yo prefiero hacer una inducción fraccionada. Significa que esta paciente que tiene 41 semanas, que yo considero que puede ser parto vía vaginal, que a lo mejor es más cuestión de que va a responder el cervix, que es cuestión de vigilar con un medicamento, iniciamos la inducción en la mañana y por la noche le damos de comer, la paciente descansa y al día siguiente de nuevo iniciamos un esquema para la inductoconducción de esa paciente con oxitocina. ¿Por qué? Porque es fácil de vigilar, es más fácil de manejar, es más noble. Si la paciente tiene policistolia, pues le suspendemos la oxitocina, le goteamos un poquito de soluciones, lo orina a la paciente y otra vez iniciamos el esquema. Eso no lo podemos hacer con el misoprostol. Una vez que se establecen las contracciones y se inicia la respuesta del fármaco en el útero y en el cervix, no hay quien lo pare. La única forma, y que sí es un poquito más agresiva, es utilizar otros fármacos, pero de verdad podemos generar inclusive más daño del que realmente es. Entonces tenemos que tener bien en cuenta qué queremos con ese cervix. Si lo vamos a inducir es porque va a responder de acuerdo a nuestra valoración. Y si va a responder, tendríamos que ver semanas de gestación, si vamos a vigilarlo, si vamos a estar ahí y si tenemos la sala de quirófano disponible para cualquier eventualidad. Adelante. Y ya para mencionar, bueno, al menos mencionaba que el misoprostol se utilizaba en dosis de 25 a 50 microgramos y eso iba a depender, hicieron como que empezaron a comparar qué dosis era mejor y decían que al menos, bueno, hasta 100, bueno, había leído que hasta hay de 200, pero bueno, aquí manejaban más el de 25 a 50 microgramos. Y compararon esas dos y decía que al menos la de 50 microgramos, reducía el intervalo de tiempo, o sea, como que hacía más corto el intervalo hasta que se diera el parto vaginal, pero en sí que hacía una dosis mayor, que aumentaba como que mayor tasa de incidencia de hiperestimulación o que haya más taquicistolia. Sin embargo, pues no habían cambios significativos, aumentos significativos con respecto a resultados adversos maternos o perinatales. Sin embargo, dice que al final o sea, que primero se debe considerar una dosis inicial de 25 microgramos. Y ya eso es todo.
Y esto es una referencia. De hecho, el artículo está ahí, inducción del parto de obstetricia, si me acuerdo. Creo que también dentro de los documentos que les subí, no sé si tuvieron acceso a esos documentos, en una carpetita les subí varios artículos, bueno, son del libro de clínicas de Norteamérica, no sé si los vieron. Realmente para nosotros sí significa, tiene mucho valor el evaluar bien las semanas de gestación en las pacientes. Es muy importante que ustedes sepan, a lo mejor no lo vieron en la literatura que ustedes revisaron o que tenemos a la mano, pero antes, de hecho, no sé si han escuchado hablar del INPER en México. Hay un libro que sacan, es una bibliografía del INPER sobre obstetricia, pero este tema en particular de embarazo prolongado lo manejan desde hace mucho tiempo de dos formas. Existe el falso embarazo prolongado, que es lo que correspondería al prolongado tipo 2, y el prolongado verdadero, que es lo que correspondería al prolongado tipo 1. ¿Me escuchan? No sé si me escuchan, o sea, esta cosa medio falla un poquito. Sí, doctora, sí, Bueno, se escucha. ¿sí? Ok, bueno, es breve, nada más para que ustedes lo tengan más claro. El embarazo prolongado se rige más que nada por el hecho de que la paciente tenga la certeza de su fecha de última regla, o sea, el conocimiento de su fecha de última regla, que sepa si sus ciclos son regulares y si no ha tomado anticonceptivos por lo menos 3 meses antes de la fecha de última menstruación. Significa entonces que también puede ser catalogado o conocido, a lo mejor ustedes lo lean en alguna literatura como amenorrea tipo 1 o amenorrea tipo 2. ¿Alguno de ustedes había escuchado esa terminología en los embarazos? Que esté catalogado así como amenorrea tipo 1, amenorrea tipo 2. ¿Alguien No, de doctora. ustedes sabe, no? Bueno, entonces a lo mejor no tengan el conocimiento de a qué se le llama amenorrea tipo 1. Sindel, ¿tú lo revisaste? ¿A qué se le llama amenorrea tipo 1 y amenorrea tipo 2? ¿Cómo podemos clasificarlas a las pacientes? La verdad, doctora, no lo revisé. Ok, bueno, pues tomen nota porque esto es importante, no solamente porque pueda servir para un examen, sino porque es importante que ustedes tengan ese conocimiento. La amenorrea tipo 1 es aquella en donde la paciente tiene o cubre esos 3 requisitos. Que sepa su fecha de última regla, o sea, que tenga el conocimiento de la fecha de última menstruación, que te diga, arreglé el 23 de octubre del 2019, ¿ya? Esa es una. La número 2 es que la paciente sepa que es regular, o sea, si la paciente no es regular, o sea, si sus ciclos son irregulares o no sabe su fecha de última menstruación o tomó anticonceptivos unos días, una semana o un mes antes de su fecha de última menstruación, esa paciente es una paciente con amenorrea tipo 2. Tiene que tener los 3 requisitos, o sea, que la paciente no haya consumido hormonales orales o algún método hormonal 3 meses antes de la fecha de última menstruación, que sea normorreglada y que sepa o conozca su fecha de última menstruación para que sea una amenorrea tipo 1. O sea, si tenemos una paciente con un embarazo de 39 semanas, podemos decir que es una paciente con una amenorrea tipo 1. ¿Por qué? Porque esa paciente de 39 semanas es una paciente normorreglada que no tomó anticonceptivos antes, 3 meses antes de su fecha de última menstruación y que sabe su fecha de última menstruación. Esos 3 son requisitos para que sea una tipo 1. ¿Cuándo sería tipo 2? Cuando no se da alguno de esos 3. Con uno que no tenga, ya es amenorrea tipo 2. A mí me gusta más cómo lo maneja el INPER, porque de acuerdo a esta clasificación de amenorrea tipo 1 o amenorrea tipo 2, entonces podemos saber cuáles son los factores de riesgo que nos pueden hacer que una paciente sea una amenorrea tipo 1, que de hecho correspondería a un embarazo prolongado tipo 1 o a un embarazo prolongado verdadero. Y esas son, por ejemplo, o sea, ¿qué haría que en estos casos se prolongue un embarazo? La causa más frecuente es una desproporción cefalopélvica en el verdadero.
Y en el embarazo prolongado tipo 2, que sería una amenorrea, a lo mejor tipo 2, por ejemplo, que esta paciente tenga un falso embarazo prolongado, por así decirlo, porque así lo mencionaban, en la actualidad ya no, pero se consideraba como un falso embarazo prolongado. ¿Por qué? Porque podía ser que la paciente, pues como no sabe su fecha última regla, pues tampoco hay una certeza de que realmente tenga 41 semanas, ¿no? Entonces, obviamente esto nos va a ayudar para poder saber qué manejo le vamos a dar a nuestro embarazo prolongado. Si es un embarazo prolongado tipo 2, pues lo primero que tenemos que hacer es corroborar las semanas de gestación. Y la única forma es clínica o inclusive por ultrasonido. Y el ultrasonido, ustedes saben que pues nos puede dar un margen de error, de hecho, ¿no? O sea, entonces así como que confiable, no mucho. Igual y nunca nos va a decir el ultrasonido que tiene 41 semanas. Lo que sí nos puede decir es que a lo mejor el líquido amniótico esté disminuido o que tenga detritus, que así se puede representar por ultrasonido el líquido meconial. Y obviamente la frecuencia cardíaca fetal y también la placentación. Entonces, la edad de la placenta también es importante. Recuerden ustedes que hay una valoración que es la que más utiliza, que es la de Granum, de los grados de madurez placentaria. Y esto es importante para poder entonces englobar todos estos aspectos y poder decidir si a esa paciente la vamos a conducir o la vamos a operar. Definitivamente si es una DSP, pues no la vamos a conducir, ¿verdad? Entonces obviamente inclusive pudiéramos dar una prueba de trabajo de parto en caso de que fuera una pelvis límite, pero no necesariamente pues tiene que terminar por parto. Se valoran muchos aspectos que son específicos para poder decidir si continuamos vía vaginal o le hacemos una cirugía. Entonces, esto es importante que quede claro cómo se clasifica, cómo se divide y por qué razón, porque el manejo es muy diferente, ¿no? Si tenemos una paciente con un prolongado tipo 1 y una de las causas es que la pelvis es mala, pues de nada sirve valorar el Bishop, o sea, va a tener seguramente un Bishop no favorable y a lo mejor ya no es necesario inducirla, hay que operarla, ¿no? ¿Cuándo se dice inducción y cuándo se dice conducción? ¿Por qué? ¿Quién me dice? A ver, María José. Perdón, doctora, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Cuándo se dice inducción y cuándo se dice conducción? ¿Por qué? Pues la inducción ya habla de una intervención como tal por parte de la o el obstetra, según yo, y la conducción es cuando se puede continuar, o sea, el mecanismo normal sin intervención. Es lo que yo entiendo como inducción o conducción. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra respuesta? Yo, inducción es antes de que esté el trabajo de parto y conducción cuando ya está el trabajo de parto. Un poquito más, a ver, Nubia, a ver qué dice Nubia. Está 50% cada una de ustedes dos, ¿eh? A ver, Nubia. Nubia, levantaste tu mano, por eso te pregunto. Si no, Pedro. Bueno, pues yo sabía que cuando es inducción es cuando todavía no hay contracciones y conducción es cuando ya hay contracciones, pero no hay un desarrollo tal cual del borramiento y todo eso. Te acercaste más tú, Pedro. María José y Sindel. La inducción es toda intervención si no hay condiciones cervicales. O sea, todo depende de cómo esté el cervix, más que las contracciones. Porque pueden haber contracciones, pero a lo mejor no sean de las que son eficaces para modificar el cervix. O sea, que nosotros vamos a inducir cuando no hay ninguna condición cervical. No sé si me explico. Conducción es cuando ya hay modificaciones cervicales. O sea que el punto de partida son las modificaciones en el cervix, no la actividad uterina. O sea, puedes tener actividad, pero a lo mejor no hay modificaciones cervicales. Entonces tú vas a inducir para que las contracciones sean lo suficientemente capaces de modificar el cervix. Y una vez que esté modificado el cervix, entonces vas a conducir. No sé si me explico. Si ya tiene 2 de dilatación o 3 de dilatación, lo que tú vas a hacer con cualquier método es conducción. Vas a conducir porque ya hay modificaciones cervicales, pero inducción es cuando no hay ningún tipo de modificación cervical.
¿Quedó claro? Sí, doctora. Gracias. Gracias. Ok, bueno, continuamos entonces. Ahora vamos a pasar con el otro tema, que es restricción del crecimiento intrauterino. Y pues vamos a empezar a definir qué es el restricción del crecimiento intrauterino, que igual se puede llamar como crecimiento restringido del feto o fetal. Pues esto se refiere principalmente a aquellos fetos que durante la gestación van a tener reducido su potencial de crecimiento, ya sea por algún factor interno o externo. Y dentro de este grupo van a incluir todos los fetos que no crecieron lo que debieron de haber crecido según su capacidad genética. Así pues podemos encontrar recién nacidos de peso normal, pero que sufrieron una reducción en su crecimiento, o también se puede encontrar en neonatos con bajo peso, pero que tuvieron un adecuado potencial de crecimiento. Asimismo, pues esta restricción del crecimiento durante la gestación va a tener cierta relación con el desarrollo de patologías futuras, que no se van a ver solo a nivel inmediato una vez que tengamos la recién nacido, sino que incluso se pueden observar estos casos una vez que la persona ya se haya vuelto un adolescente o un adulto. Y pues primero que nada vamos o sea, hacer la distinción que crecimiento y desarrollo no son lo mismo, no son sinónimos. Crecimiento se va a referir más a los cambios anatómicos que pueden ser medibles, mientras por el otro lado, el desarrollo se refiere a adquirir funciones fisiológicas en específico. Ahora, tanto el desarrollo como el crecimiento van a darse de manera conjunta, sin embargo, no lo van a hacer de manera paralela ni de manera uniforme. Si bien el crecimiento puede estar afectado, pero el otro no va a estar, no va a estar afectado, y así lo mismo de manera inversa. Y pues ya el González Merlo menciona que la velocidad y el ritmo de crecimiento fetal van a estar regulados por factores genéticos, y a su vez esos factores genéticos van a estar regulados tanto por reguladores hormonales que ya son más propios del feto y que eso tiene mayor actividad estimulante, y a su vez también van a estar el factor genético va a estar regulado por reguladores ambientales de naturaleza materna, y que esos a su vez van a tener cierta acción restrictiva. Por la parte de los reguladores hormonales, aquí va a intervenir dos sistemas endocrinológicos, que vienen siendo la insulina y el sistema de factor de crecimiento tipo insulínico tipo 1. Pues esto se puede decir que al menos la insulina tiene un factor promotor de crecimiento fetal al influir sobre los receptores de IGF, y en sí, pues estos pueden tener acciones a nivel de transporte de la glucosa a nivel placentario, puede inducir la síntesis de proteínas, puede estimular la mitosis, y también tienen que ver de manera directa con el crecimiento. Por otro lado, ahí va a haber una interacción entre el aporte de nutrientes y también entre este eje endocrino similar a la insulina, donde que van a intervenir en el control del crecimiento. O sea, se puede decir que la cantidad de hormonas fetales, las concentraciones de fetales y maternas de esas hormonas van a estar influidas por el aporte de nutrientes, y a la vez estas hormonas van a determinar en la cantidad de nutrientes que van a pasar a través de la placenta. La siguiente. Y pues la etiología, pues la regulación del crecimiento fetal es un proceso que se puede considerar complejo, que va a estar basado en la interacción tanto entre factores genéticos como en factores ambientales. Esta etiología se va a dividir en dos mecanismos etiopatogénicos, que viene siendo donde puede haber alteración de los factores genéticos,
que son determinantes en el crecimiento fetal. Eso puede ser cromosomopatías, una infección antenatal y también un agente teratogénico. Por otra parte, van a haber alteraciones de estos mecanismos reguladores, pero debido a alguna patología propia de la madre o de la placenta. A este segundo grupo van a pertenecer los crecimientos restringidos intrauterinos idiopáticos. El libro menciona que entre el 60 al 90% de esta restricción de crecimiento no se va a conocer el agente causal, pero el porcentaje restante, el 30-35%, pues sí se conoce, y la mayoría de esta etiología va a ser por alteraciones de los factores genéticos, por afectación genética. Por otro lado, pues van a haber varios factores que van a aumentar, que van a estar más asociados al desarrollo de gestaciones con restricción fetal, del peso fetal. Por ejemplo, van a haber factores maternos, factores que tienen que ver con patologías médicas, factores de comportamiento placentario y también alteraciones del comportamiento fetal. Por un lado tenemos factores maternos, que por ejemplo va a depender si hubo mal control durante el embarazo, si la madre no se alimentaba de manera adecuada, incluso la edad de la madre va a intervenir, si tenía menos de 16 años, si tenía más de 38, si era una ya grandecita, si era primípara o era multiparidad. También va a intervenir el intervalo intergenésico, que es el periodo entre dos embarazos, si no me equivoco, que era inferior a 12 meses, y también si había algún tipo de antecedente. Por otro lado, pues igual tenemos patologías médicas, y la madre pues cursaba con enfermedades crónicas como una diabetes, o incluso tenía algún trastorno hipertensivo durante el embarazo, si tenía infecciones, anemias, algún tipo de cardiopatía o enfermedades respiratorias como el asma o bronquiectasis. También entre los factores del compartimento placentario, pues estaban esas alteraciones a nivel histopatológico, donde se podían alterar trombosis vasculares, infartos, tumores, o alteraciones de si la placenta tenía una inserción baja o se encontraba desprendida, o se encontraban igual en tabiques o tumoraciones. Por otro lado, en alteraciones del compartimento fetal, pues ya había algún tipo de malformación orgánica, cromosomopatías, gestación múltiple o alguna anomalía a nivel del cordón, ya sea circulares del cordón, si había nudos y todo eso. Y pues el feto al final se va a terminar, bueno, hasta cierta medida se va a terminar adaptando a las condiciones. Bueno, la siguiente diapositiva. El feto se va a terminar adaptando a las condiciones en caso de que haya una restricción de crecimiento. Por decir, en caso de una hipoxia, ¿qué va a hacer el feto? Va a empezar a obtener oxígeno que se encuentra en la hemoglobina fetal. Por lo mismo va a reducir sus movimientos respiratorios y se va a encargar de que la distribución sanguínea se vaya a los órganos clave, por decir, en el cerebro y por el corazón. En estado de hipoglucemia, ¿qué pasaría? Habría un aumento de catabolismo y mayor formación de glucosa a partir de otros sustratos diferentes. Y eso a su vez haría que que la glucosa y aminoácidos de comportamiento, el paso de la glucosa y del aminoácido de comportamiento fetal al placentario. Asimismo, pues en caso de, haber una mayor maduración fetal, pulmonar fetal, se aceleraría si hay crecimiento intrauterino. Y bueno, nada más para complementar esa parte de los factores de riesgo, la guía de práctica clínica, mencionaba, por ejemplo, tomaba varias fuentes, ¿no? El Colegio Americano, el Williams y el otro libro, ¿no? Español, y mencionaban pues que, por ejemplo, una historia de pues antecedente de RCIU, que ya mencionó mi compañera, embarazos múltiples, anomalías cromosómicas, fetales, de placenta, ya sea placenta previa o algún infarto placentario, desprendimiento placentario,
en sí se veían muy relacionadas con presentar un RCU. Y pues en lo que serían los infecciosos, mencionaba que la rubiola y el citomegalovirus, de hecho incluso el mismo Williams hacía énfasis en que estos eran los dos agentes etiológicos más asociados a que se llega a presentar un embarazo con una restricción de crecimiento intrauterino. Entonces ese era un dato muy importante. De hecho, igual el Colegio Americano, vemos que ahí prácticamente dice que el 100%, obviamente no es el 100%, pero la práctica mayoría de los casos están por estos dos agentes. En cuanto al diagnóstico, es un poco complicado realmente, porque son muchas cosas que se necesitan para diagnosticarlo, porque antes se consideraba que si se hacía la medición de la edad gestacional y esta era menor al percentil 10, se decía que era un RCU, pero en la actualidad ya no basta con esto, porque la restricción de crecimiento intrauterino es más por, como ya dijo mi compañera, ¿no? Por factores genéticos, por factores ambientales, más que por el peso, ¿no? Porque como dijo igual mi compañera al inicio, ¿no? Si puede haber un feto con un recién nacido con peso normal, o sea, no tiene bajo peso, pero que realmente sufrió una restricción de crecimiento. Entonces, lo primero que hay que hacer es establecer la edad gestacional, ver los factores de riesgo que ya mencionó mi compañera, la medición de la altura uterina y el perímetro abdominal, prácticamente estos primeros 3 puntos, y el cuarto también, que sería la ecografía, son procedimientos de rutina, ¿no? Que prácticamente a todas las embarazadas se les hace. En el primer trimestre, sobre todo antes de la semana 20, se les hace su primer ultrasonido. La medición de la altura uterina pues se hace prácticamente a todas las embarazadas en las unidades médicas familiares. La identificación de factores de riesgo desde que está el embarazo prácticamente se saben cuáles son. La edad gestacional, la guía de práctica clínica mencionaba que el mejor método para poder determinar la edad gestacional era medir la longitud craneocaudal, o sea, craneocaudal. Es el más exacto para estimar la edad gestacional y la fecha probable de parto. Ahora, el método más común para identificar pues un crecimiento fetal deficiente va a ser la estimación van a ser las medidas biométricas fetales, entre las que figuran 3: el peso fetal estimado, que es el PFE, la circunferencia abdominal y la longitud del fémur. Las que más hacía énfasis tanto la GPC como el Williams eran el peso fetal estimado y la circunferencia abdominal. También podemos ver la medición del líquido amniótico, ¿no? Porque como en el tema anterior de mi compañera, el oligohidramnios pues está identificado, bien identificado en la bibliografía, que pues son factores de riesgo, tanto para pretérmino como para alguna otra complicación. Y por último tenemos el Doppler. El Doppler es el que sí o sí nos va a dar el diagnóstico final de una restricción de crecimiento intrauterino, ¿no? Lo que se mide en el Doppler es el flujo de la arteria umbilical. También se puede medir el de la arteria cerebral media y de las arterias uterinas. Y pues en caso de que estos valores sean patológicos, se debe estudiar el conducto venoso o la vena umbilical. Aquí les puse una parte de la GPC que mencionaba que ante el hallazgo de una PFE, que es el peso fetal estimado que les acabo de mencionar, o la CA, que es circunferencia abdominal, que sea igual o menor al percentil 10 para la edad gestacional, se deberá considerar que existe un feto pequeño para la edad gestacional, más no diagnosticamos un RCU, solo diagnosticamos que está pequeño para la edad gestacional, eso es todo, y que serán necesarios otros estudios para determinar la causa del trastorno del crecimiento. Esos otros estudios complementarios van a ser el Doppler, o sea, la velocimetría de Doppler, ¿no? Aquí traje una tablita, o sea, más que nada porque esto es algo que se hace comúnmente prácticamente todos lo vamos a hacer cuando llegamos a ver alguna embarazada en el servicio social o en el internado, pues la medición de la altura uterina, ¿no?
estos son como que los datos de referencia que encontré de un artículo de revisión, y decía que en general una altura uterina inferior a 4 centímetros debajo de la edad gestacional en semanas de, pues entre las 29 y las 32 semanas, nos tienen que llamar la atención para descartar restricción de crecimiento intrauterino. Entonces, si le hacemos la medición a la embarazada y vemos que es 4 centímetros inferior al límite inferior que debería de tener, pues entonces tenemos que hacerle otros estudios o derivarla pues a un segundo nivel para que se le hagan estudios. Y pues, como ya les mencioné, ¿no? Si el peso fetal estimado, que es el PF, por ejemplo, es menor al percentil 10, nada más voy a poner, o sea, es menor al percentil 10, hay que verificar si la fecha de última regla es correcta. Si sí es correcta, bueno, pues primero que nada tenemos que ver si hay malformaciones o hay infecciones, ¿no? Si pues en dado caso de que no haya ninguna malformación pues fetal, no nos haya identificado nada, tenemos que ver la edad gestacional. Si la edad gestacional es menor a 34, estamos hablando de un RCIU precoz. Y si la edad gestacional es, o sea, un probable RCIU precoz, perdón. Y si es mayor a 34, pues estaríamos hablando de que muy probablemente sería ya uno tardío. Y aquí también encontré una tabla que nos mencionaba más o menos, lo que más me llamó la atención fue, por ejemplo, cuando se detecta una restricción de crecimiento intrauterino que es precoz, normalmente el problema fue el manejo, o sea, no se identificó, o sea, no se dio un manejo adecuado a la madre para prevenirlo, ¿no? Porque de paso ya en el inicio del embarazo se deben conocer los factores de riesgo. Y cuando el RCIO es tardío, el problema es el diagnóstico, o sea, en las evaluaciones prenatales o de control, quizá no se le hizo la medición de fondo uterino, de la altura uterina, y no se identificó que tenía una altura uterina menor a lo que debería de tener para la edad gestacional. Los que tienen reducción de crecimiento intrauterino precoz también tienen una hipoxia franca, pero tienen una adaptación, o sea, tienen una hipoxia franca, pero gracias a esto generan una adaptación, mientras que el tardío pues tiene una hipoxia moderada y la adaptación cardiovascular pues va a ser central, en cambio en esta va a ser sistémica. Y pues por ejemplo vemos que la tolerancia a la hipoxia en el precoz va a ser alta, y caso contrario, ¿no? En el tardío la tolerancia a la hipoxia pues va a ser baja, y esto al final pues es un factor muy importante porque, como sabemos, en el momento del trabajo de parto es un momento de estrés fetal, entonces también se producen ciertos momentos de hipoxia, más que nada pues por las contracciones y por todo el proceso en sí que genera el parto, ¿no? Entonces cualquiera de los dos tienen riesgo de presentar hipoxia o en la muerte o algún déficit neurológico durante el trabajo de parto. Aquí sin querer puse este cuadro que me tapa todo, pero dice que, o sea, prácticamente de lo que hablaba la velocimetría Doppler, es que lo que ya mencioné, no se mide el flujo vascular placentario. Si el flujo vascular placentario se reduce en un 50% o más, o sea, prácticamente pasa menos flujo por el flujo vascular, entonces se quiere decir que hay un problema ya directamente de conducción de la sangre desde la placenta hacia el feto. Esto se va a ver reflejado en el aumento de los índices de pulsatilidad y de resistencia. O sea, son datos ecográficos que obviamente pues, nosotros no vamos a hacer ecografías, ¿verdad? Pero más que nada, por ejemplo, ver estos registros, porque estos registros, me parece que estos sí los llegamos a ver, los que están a la derecha. Ay, es que me tapa esta cosa, pero bueno. Por ejemplo, este es un registro de velocimetría Doppler. La puedes quitar, hijo. Puedes poner la presentación como a modo Okay. de como estás editando, y la quitas para seguir con lo demás. Claro, podemos esperarlo. Ok, otra.
Bueno, estas son las fórmulas de Shepard y Aoki, pero pues porque las mencionaba nada más. Ujú. Bueno, creo que ya están todas ahorita, sí. Bueno, lo que se mide en la velocimetría Doppler, como ya les dije, pues son las arterias umbilicales y las cerebrales medias más comúnmente. ¿No? Entonces, cuando el compromiso circulatorio de la placenta supera el límite del 50%, o sea, hay un déficit de flujo placentario ya mayor del 50%, pues es cuando se empiezan a ver ciertos cambios, ¿no? Pues en este estudio. Y se produce, lo que más se va a observar va a ser una disminución del flujo de los vasos umbilicales, y esto va a generar que se aumenten los índices de pulsatilidad, que es el IP, y la resistencia. En una velocimetría Doppler, lo que se va a ver va a ser, lo que más nos debe llamar la atención, primero que nada, es este caso, ¿no? En donde hay el flujo diastólico está invertido. En la siguiente imagen podemos ver cómo es una velocimetría Doppler normal, o sea, está la sístole y la diástole. Ay, La no diástole... se ve la presentación, hijo, no sé qué fue lo que pasó. Ok, ahorita la voy a poner. ¿Ya se ve? No, bueno, yo no lo veo. Voy a empezar a sufrir, no sé. Bueno, parece que sí, la está cargando. A ver. No sé si ya se ve ahora. Ya se ve. ¿Ya? ¿Lo ve usted, doctora? No, hijo, yo lo veo en negro, lo sigue cargando, creo. Lo veo en negro. Ya la dejé de presentar, lo voy a volver. Ahí está, ya me dice que se está presentando. ¿Ya la ve? No, ahora ya. ¿Ya? Ok. Ya, voy casi. Lo voy a intentar hacer en presentación. Ok. Bueno, lo que les estaba diciendo, ¿no? Lo que más nos debe llamar la atención es que, por ejemplo, en un registro de velocimetría Doppler, lo normal sería esto, ¿no? Los picos serían las sístoles y pues los desniveles serían las diástoles, pero aquí vemos cómo pues sí realmente se está generando un flujo correcto, ¿no? Tanto en sístole como en diástole. O sea, hay que recordar que en las dos etapas, tanto en sístole como en diástole, hay flujo. No se debe detener el flujo en ninguna de las dos. Aquí podemos ver que ya hay un aumento de las resistencias placentarias, y esto genera que el flujo en la diástole empiece a disminuir, ya no se ve como en el primero de arriba. Y aquí ya estamos hablando de que el flujo placentario se ve muy, muy restringido. O sea, esto ya es completamente anormal, ya ni siquiera hay flujo diastólico. Aquí se ven como estos espacios negros ya no están conduciendo flujo, y esto nos debe llamar mucho la atención. De hecho, aquí en este último punto menciono que el flujo diastólico final persistentemente ausente o revertido, que son estos dos casos, el C y el D, aquí está ausente, aquí está invertido, se ha correlacionado durante mucho tiempo y ya de manera muy estudiada con hipoxia, acidosis y muerte fetal. O sea, estos dos casos o estas dos imágenes son, exactamente, ya no se están hablando de gravedad en el estudio, y hay que prestarle mucha atención. Y bueno, aquí dice que no se recomienda utilizar como única prueba la velocimetría Doppler de la arteria umbilical. Su utilidad en el diagnóstico de RCIU se eleva, o sea, la sensibilidad para diagnosticar un RCIU con la velocimetría Doppler se eleva cuando se combina con el peso fetal estimado o la circunferencia abdominal, que son los que ya les había platicado anteriormente. Y pues tras la detección, de un feto con peso pequeño para la edad gestacional, la valoración anormal de la arteria umbilical, o sea, el índice de pulsatilidad, que es el que les mencioné hace un momento, arriba del percentil 95, o sea, ya no se está hablando de una resistencia muy, muy grave, o sea, ya hay una resistencia, una constricción muy severa,
Y cuando está arriba del, este índice de pulsatilidad está arriba del percentil 95, pues podemos decir que ya estamos, que el feto no ha alcanzado su potencial de crecimiento y que se presenta una restricción de crecimiento intrauterino. Y aquí están representados, ¿no?, los límites del percentil 95. Este es el IP que dice IP de AU, es el índice de pulsatilidad de la arteria umbilical, y este es el límite superior del percentil 95. Ya cualquiera que esté, o sea, cualquier índice de pulsatilidad que esté arriba de estos valores para la correspondiente edad gestacional, ya nos habla prácticamente de que hay una disminución del flujo severo, y que pues estamos ante una restricción de crecimiento intrauterino. La clasificación nos dice que el feto pequeño para la edad gestacional, que es el PEG, es aquel recién nacido cuyo peso está situado por debajo del percentil 10 para la edad gestacional. Esto ya se los había mencionado, perdón por volver a repetir, pero es que sí hacía mucho énfasis en hacer las distinciones, ¿no? Porque no son lo mismo. Y pues el para calcular un feto pequeño para identificar, un feto pequeño para la edad gestacional, se usan los dos estudios que ya les mencioné: circunferencia abdominal o peso fetal estimado, son los dos. En cambio, el RCIU es aquel feto con un peso fetal estimado menor del percentil 10, o sea, un feto pequeño para la edad gestacional, y pero que ya no está debajo del percentil 10, ya está debajo del percentil 3 prácticamente. O que está entre los percentiles 3 y 10, o sea, sigue siendo un feto pequeño para la edad gestacional, pero tiene una alteración del flujo Doppler. Por eso les mencioné que realmente se necesitan esos tres estudios: la estimación del peso fetal, la circunferencia abdominal y la velocimetría Doppler. Y en cuanto a las categorías, el libro nos hace mención de, por ejemplo, si hay un peso fetal estimado entre el percentil 10 pero mayor al percentil 5, estamos hablando de un feto pequeño para la edad gestacional leve si el Doppler es normal. O sea, si yo solo identifico que es pequeño para la edad gestacional entre el percentil 10 y el 5, pero el Doppler me salió normal, pues solamente es pequeño para la edad gestacional, ¿no? Y se clasifica como leve. Ahora que si, además de identificar un peso fetal estimado entre el percentil 10 y el 5, vemos que hay un estudio Doppler anormal, pues ya estamos diciendo que es una restricción de crecimiento intrauterino leve. Y así, ¿no? Nos seguimos. Un peso fetal estimado entre el percentil 5 pero mayor al 3, con un Doppler normal hablamos de un feto pequeño para la edad gestacional moderado. Y si el Doppler es anormal, o lo que ya les mencioné, no cualquiera de los parámetros anteriormente mencionados está alterado, pues ya estamos hablando de una restricción de crecimiento intrauterino moderado. Y ahora ya si el peso fetal estimado es menor del percentil 3, independientemente de lo que nos diga el Doppler, ya se clasifica como una restricción de crecimiento intrauterino grave. Y también había una clasificación para las definiciones Doppler. La verdad, el libro, esto es del González Merlo, mencionaba 5 grados, pero yo había encontrado, o al menos en prácticamente casi todas las otras referencias que busqué, que eran en 4 grados, porque de hecho de ahí derivaba pues más o menos el manejo que se daba. Pero bueno, en el tipo 1 no hay signos sugestivos de insuficiencia placentaria, o sea, el índice de pulsatilidad de la arteria umbilical está debajo del percentil 95, o sea, está dentro de rangos normales, no hay nada que nos haga pensar que hay un problema placentario. En el tipo 2 ya hay un aumento moderado de la resistencia placentaria, pero no hay signos de redistribución, o sea, el índice de pulsatilidad de la arteria umbilical es mayor al percentil 95. En el tipo 3 hay un aumento importante de la resistencia placentaria, pero siguen sin haber signos de redistribución. Y aquí es cuando empezamos a ver que en la velocimetría Doppler hay un flujo diastólico ausente. O sea, si nos remitimos a la imagen que les mostré antes, es en la que hay espacios negros entre cada sístole.
Y en el tipo 4 ya hay signos de redistribución hemodinámica. Aquí vamos a encontrar una arteria cerebral media con índice de pulsatilidad menor del percentil 5. Esto ya nos habla de que ya hay una vasodilatación cerebral, que es lo que caracteriza al tipo 4. Y en el tipo 5 va a haber una alteración ya hemodinámica grave. Aquí es cuando identificamos el flujo revertido de la arteria umbilical, que si nos vamos a la imagen, de las imágenes que ya les había mostrado antes, es en el que se ve que el flujo está hacia abajo. Bueno, y según las características del recién nacido, hay restricción de crecimiento intrauterino simétrico y asimétrico. Esto lo mencionaba el Williams. Decía que el simétrico normalmente se inicia en fases precoces del embarazo y coincide con etiologías cromosómicas porque, pues, más que nada es por una hipoplasia celular, ¿no? O sea, si hay una hipoplasia celular generalizada, lo que pasa es que todas las partes del cuerpo reducen su tamaño, no va a haber una que crezca más que la otra porque en general el crecimiento está restringido a nivel celular. Mientras que en el RCU asimétrico, que son los más numerosos, usualmente esto se da de inicio más tardío debido a causas nutricionales o insuficiencia uteroplacentaria. En este es porque como hay una restricción ya sea de nutrientes por parte de la madre o por algún problema placentario que disminuye el flujo hacia el feto, lo que va a hacer el feto, obviamente, para protegerse va a ser, por ejemplo, redistribuir ese flujo a cerebro o a corazón, y por lo tanto van a haber ciertas partes que van a crecer más que otras por este intento de redistribuir, distribuir mejor los nutrientes y pues prácticamente todo lo que le llega al feto. Aquí tenemos que tener en cuenta, por decir, qué tipo de patologías nos pueden dar o se asocian más con una restricción de tipo asimétrico y qué tipo de complicaciones maternas o comorbilidades nos pueden dar un tipo de restricción de tipo asimétrico, o sea, cuál simétrico y cuál asimétrico. Esto es con el conocimiento, pues ya de cada una de estas dos definiciones podemos saber entonces que si tenemos una paciente, por ejemplo, con una preeclampsia, pues tal vez con datos de severidad en el embarazo, ¿qué tipo de restricción nos va a dar como consecuencia? Entonces es un ejemplo, ¿no? O sea, como para que pensemos, porque probablemente así vengan en el examen además, pero bueno, si sabemos cada una de estas dos, entonces pudiéramos inferir que en una paciente que tiene un embarazo de a lo mejor 33 semanas que esté presentando datos de una restricción, ¿qué tipo de restricción nos esperaríamos entonces que tuviera este recién nacido? Asimétrico por el tiempo en el que apareció el problema, no, que ya es más tardío. Y está provocando una insuficiencia uteroplacentaria. Sí. Ok. Adelante. Okay. Sí, es que muy probablemente venga un caso clínico, entonces a lo mejor de ese caso clínico se derive una pregunta relacionada con la restricción de tipo asimétrico o simétrico, entonces tendríamos nosotros que pues, recordar la definición de cada una de ellas, ¿no? Ok, doctora. Uh-huh. Bueno, pues sí, de hecho, pues, como ya me había mencionado un poquito, el simétrico es más que nada por etiología cromosómica, ¿no? Es más celular y aparece en fases tempranas, ¿no? Todas las cromosomopatías aparecen en fases tempranas, se identifican desde fases tempranas. Como por ejemplo. No es una anencefalia o... No, pero en la mamá, o sea, decir una embarazada diabética, por ejemplo, pudiera ser ese caso, ¿no? O sea, que nos dé una restricción de tipo simétrico. Ok. O sea, si se conoce la etiología desde antes del embarazo, claro, o al inicio del embarazo, ya estaríamos hablando de un simétrico. Si ya tienes tú a una paciente con un diagnóstico que tiene una comorbilidad, no necesariamente va a tener una restricción, pero sí posiblemente pueda desarrollar una restricción el producto, ¿no? Y entonces, si es una diabética, por ejemplo, muy probablemente el tipo de restricción que pueda tener sea una restricción de tipo simétrica. Ok, ya quedó claro. Doctora, gracias.
Así es que ese ejercicio lo tenemos que hacer porque es lo que vamos a tener que hacer cuando estemos enfrente del caso clínico, ¿no? Adelante. Bueno, con respecto al manejo, pues obviamente pues es confirmar el diagnóstico, identificar causas posibles, como dijo la doctora, más que nada viéndolo, remitiéndonos a lo que dijo mi compañera al inicio, ¿no? Los factores de riesgo. La vigilancia fetal pues va a ser velocimetría Doppler de las arterias umbilicales, de lo que ya les comenté, más que nada para ver si hay algún cambio, ¿no? Si pasó de tener un flujo normal a tener un flujo anormal, o si tenía un flujo anormal, por ejemplo, que ya había ausencia de flujo diastólico, ahora pasó a una inversión del flujo diastólico, que es mucho más grave, entonces por eso se tiene que estar periódicamente vigilando. Los corticosteroides prácticamente solamente se van a recomendar solamente se van a recomendar dar si hay riesgo de amenaza de parto pretérmino. Es la única indicación, no hay realmente profilaxis, por así decirlo, de decir, no, pues vamos a empezar a dárselo desde tal semana para que pues madure en caso de que nazca antes. O sea, prácticamente el manejo de corticosteroides va a ser como el que ya habíamos tratado en el tema de ayer, de parto pretérmino. Y pues aquí había, perdón por la calidad HD, pero pues esta tabla me gustó bastante porque mencionaba varias bibliografías, ¿no? De, por ejemplo, el Colegio Americano y el Royal College, que no sé si es el británico, no me acuerdo muy bien, pero, o sea, usaba varias bibliografías, pues, pues, reconocidas, ¿no? No era cualquier bibliografía. Eso es lo que les mencionaba, que realmente prácticamente todas las bibliografías que vi manejaban 4 tipos. El primero no lo incluían, que era el normal, pues porque está normal, realmente no había algo patológico que estudiar, entonces empezaba a contar desde el tipo 1, o sea, prácticamente el tipo 1 de aquí sería el tipo 2 del que ya les había mencionado. Pero bueno, por ejemplo, en el tipo 3, perdón, podemos ver que hay un flujo diastólico reverso, y en el tipo 4 sigue habiendo el flujo diastólico reverso. En el tipo 1 ya vemos que la arteria uterina, el índice de pulsatilidad de la arteria uterina es por arriba del percentil 95, y en el tipo 2 el flujo diastólico está ausente, o sea, es en el que hay espacios negros entre cada sístole. Ya lo que me llamó mucho la atención es el monitoreo que se le tiene que dar de acuerdo al tipo, porque esto es muy importante, ¿no? Por ejemplo, en uno tipo 1, la vigilancia tiene que ser semanal. En el tipo 2, la vigilancia tiene que ser bisemanal, 2 veces a la semana, aproximadamente cada 2 a 3 días. En el tipo 3, debe ser cada 1 a 2 días, o sea, cada 24 a 48 horas, más que nada por este dato, ¿no? Que es el flujo diastólico reverso, que ya nos habla que, como vemos en esta diapositiva, aunque no se alcanza a ver bien, ya hay sospecha, hay sospecha de acidosis fetal, ¿no? Y de un deterioro avanzado, aunque es baja, pues es de llamarnos la atención, obviamente. Y en el tipo 4, que ya sería prácticamente el más grave, la vigilancia es cada 12 horas, más que nada porque aquí ya en el tipo 4 ya hay una altísima sospecha de acidosis metabólica fetal y de complicaciones prácticamente inmediatas y a largo plazo. Y aquí también mencionaban mucho en todas las bibliografías la finalización del embarazo, que era la descompresión abdominal, ¿no? En el tipo 1, usualmente el parto se recomendaba a las 37 semanas, más que nada pues por la restricción, ¿no? de flujo hacia el feto. Se recomendaba a las 37 semanas. En el tipo 2, tanto el Colegio Americano recomendaba que el parto sea sobre las 34 semanas. De hecho, en los dos concordaban mucho. En el tipo 3 se prefería que el parto sea sobre las 30 semanas. De hecho, aquí lo único que cambiaba era que el Colegio Americano recomienda que sea a las 32. Y en el tipo 4, en el tipo 3 a las 30, y en el tipo 4 el Colegio Americano había como que no había un consenso realmente. Se tenía que ver si podría ser a las 26 semanas sobre todo, pero aquí ya sí se emplearían los corticoides, más que nada porque el tipo 4 sí o sí va a ser un parto pretérmino prácticamente.
Entonces es más o menos el manejo, la vigilancia y la descompresión, a qué fecha se recomienda según cada asociación o cada colegio se debe de realizar. Y pues el manejo con el feto cercano al término, pues realmente no hay tanto problema, mencionaba, porque pues lo único que se tenía que buscar era que si se puede aplazar hasta las 38 semanas de gestación, pues que se aplace hasta ese tiempo, ¿no? Hacer la velocimetría Doppler de la arteria uterina normal, vigilar que no haya cambios, que no haya empeoramientos del flujo. El parto se recomienda entre las 34 y las 37 semanas de gestación, que si nos remitimos a la diapositiva anterior, prácticamente sería en un tipo 1 o en un tipo 2, ¿no? Más que nada, pues para poder darle tiempo al feto de que tenga una maduración pulmonar efectiva. Y pues en el que está alejado del término, si el feto está normal antes de las 34 semanas, si el líquido amniótico pues está no tiene oligohidramios, el Doppler pues sí muestra alteraciones, pero no alteraciones que comprometan al feto, por ejemplo un tipo 1, un tipo 2, pues se puede esperar, ¿no? Con vigilancia para que alcance la madurez pulmonar. Ya obviamente en los casos en los que ya la velocimetría Doppler nos muestra que ya hay una restricción muy importante del flujo hacia el feto, pues lo mejor ya sí, ahí sí se recomienda la descompresión abdominal apenas se identifique, ¿no? Por el riesgo de muerte fetal y de acidosis que presenta. Y pues aquí solo puse un poquito de las 5 fases del desarrollo pulmonar en que había preguntado ya la doctora. Solo lo puse pues nada más para recordar un poquito, ¿no? Y ya pues prácticamente ya en la semana 36, 35, prácticamente 34 un poquito, ya es cuando, ya, o sea, desde la 27, al final de la 27 ya están los neumocitos tipo 1 y tipo 2 diferenciados, pero ya los alveolos prácticamente están formados en la 35, 36, por eso se recomienda que si se puede prolongar hasta esas semanas, pues se logre prolongar, ¿no? Y el parto por cesárea se va a realizar si hay una insuficiencia placentaria debido a una perfusión defectuosa, o sea, como les mencionaba, ¿no? Si se identifica en la velocimetría Doppler una inversión del flujo en constante, ahí sí recomendaban sí o sí la descompresión porque prácticamente no le está llegando nada de nutrientes ni de oxígeno al feto, está en un estado hipóxico y lo mejor es descomprimir en el abdomen y sacarlo. La disminución del volumen del líquido amniótico pues va a aumentar la probabilidad de compresión del cordón umbilical durante el parto. Entonces, si también si identificamos en oligohidramios, se aumenta el riesgo de compresión del cordón umbilical, y si de por sí ya hay una disminución del flujo al feto, al comprimir este cordón, pues va a disminuir muchísimo más. Entonces, su riesgo de hipoxia y de acidosis va a aumentar. También se deben identificar cuando no se puede hacer una inducción o parto por vía vaginal. Más que nada, como había mencionado la doctora ayer, antes de las 34 semanas no se recomendaba hacerlo por el riesgo de hemorragia intracraneal, si no me equivoco, y se preferiría en estos casos pues la cesárea, ¿no? Y la atención del recién nacido debe ser proporcionada inmediatamente, prácticamente como si fuese de un pretérmino, ¿no? Porque pues por el riesgo de hipoxia y de complicaciones que tienen. Créanme que inclusive si decidimos hacer una cesárea, son de las cirugías más difíciles, las cesáreas de productos pretérmino, porque como la cabecita, realmente la calota es suave, pues es una sensación de verdad especial. El calzar la cabecita de los fetos a veces cuesta más trabajo que cuando están de término, porque está chiquita, porque hay el temor de hundir los huesos de la calota, y es muy complicado a veces porque cuando entran al segmento, a veces el segmento forma como un anillo alrededor de la cabeza del feto y cuesta mucho trabajo. Yo me lastimé la muñeca hace algunos años,
en una de estas maniobras, de estos intentos de doblar la muñeca para poder calzar la cabecita del feto y evitar hasta donde sea posible hundir la tabla ósea o no lesionar o fracturar el cráneo, pues la fracturada fui yo, la lesionada fui yo, pero pues obviamente es para que ustedes tengan también el conocimiento de que fácil no es, o sea, realmente sí hay complicaciones durante la obtención del producto por cesárea, ¿no? Okay. Adelante, hijo. Y, por ejemplo, aquí lo vemos, ¿no? O sea, lo importante de todo este esquema, para no tardar más, es que hay que considerar el parto por cesárea si el flujo diastólico final está invertido. O sea, si en la velocimetría de Doppler, insisto, porque lo recalcaban muchísimo en todas las bibliografías, si identificamos esto, un flujo diastólico final invertido, prácticamente hay que hacer la descompresión lo antes posible por el riesgo de hipoxia y de acidosis láctica, metabólica, perdón. Y ya esta es otra vez la misma tablita, que si nos damos cuenta en el tipo 2, tipo 3 y tipo 4 ya está recomendada la cesárea, más que nada por el riesgo por las semanas en las que se va a interrumpir el embarazo, ¿no? Que serían 34, 30, o en este caso 32 según el americano, y 26 semanas. Las complicaciones neonatales inmediatas, pues van a ser muchísimas, realmente, la depresión perinatal ante un parto mal tolerado es el más común, ¿no? O sea, como ya dije, si de por sí el parto es un momento estresante para el feto, si de por sí el feto ya está estresado más que nada por la disminución del flujo que le llega, pues se estresa muchísimo más y esto puede generar problemas entre muchos otros, ¿no? Y pues eso sería todo de nuestra parte. Bueno, sí. ¿alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quiere comentar algo o agregar algo más? Bueno, nada más que quisiera nada más que quede bien claro cómo establecer el diagnóstico de embarazo prolongado. Aunque el libro diga, por ejemplo, 42 semanas de gestación, desde la semana 41 se incrementa el riesgo de complicaciones en el producto y entonces significa que desde la semana 41 nosotros tenemos que intervenir o investigamos bien qué tipo de embarazo prolongado es para tomar una decisión correcta y además de pues vigilar y monitorizar con más detalle la frecuencia cardíaca fetal, la actividad uterina y obviamente pues hacer los estudios de bienestar fetal. ¿Por qué? Porque obviamente si nosotros tenemos una paciente con un embarazo prolongado de 41 semanas que tiene una disminución del líquido amniótico o que está manifestando alguna situación que comprometa el bienestar fetal, pues no le vamos a decir, no, pues hasta la semana 42, ¿no? O sea, que tiene todavía una semana más. No, hay que intervenir a partir de la semana 41. Por definición, hasta la semana 42, pero un embarazo de 41 semanas ya se considera como un embarazo prolongado. Ahora bien, si en el examen viene alguna pregunta relacionada con la definición, nos vamos a apegar a lo que ustedes pusieron en su presentación y a lo que dicen los libros, ¿ya? Ahora, lo que me importa también es que ustedes tengan bien claro todo lo relacionado con, bueno, de hecho, ahorita que tú pusiste, Ángel, en una de tus últimas diapositivas, todo lo relacionado con la inducción, me imagino que ya todos están interpretando en sus cabecitas que no hay modificaciones cervicales. Cuando hablamos de inducción es porque vamos a iniciar las modificaciones en el cervix, o sea, no hay. Y cuando hablamos de conducción es porque ya tiene modificaciones cervicales. No sé si contesta eso a tu pregunta, Jorge, porque me acuerdo que me escribiste por ahí que si nos quedamos ya con esa definición y eso procede. Si nosotros tenemos una paciente a la que tenemos que monitorizar y vigilar, tenemos la facilidad de contar con banco de sangre, que tenemos quirófanos, que hay anestesia, que hay todo, podemos iniciar misoprostol para la vigilancia y el control, sobre todo que depende mucho de las semanas de gestación. La tabla que pusieron también es una tabla correcta. Yo tengo otra, voy a buscarla y se las subo al chat, al grupo de Teams.
para que ustedes puedan comparar o revisarla, pero pues sí es importante más que nada saber las semanas de gestación y las condiciones en las que está el cervix para poder evaluar qué tipo de medicamento podemos utilizar para la inducción o conducción del trabajo de parto en embarazo prolongado. En lo que respecta a la restricción, lo más importante es establecer el diagnóstico y que ustedes sepan que todo se percentila. No podemos dar un diagnóstico de restricción o de bajo peso para edad gestacional si no tenemos un percentil. Tenemos que basarnos en la percentilación y obviamente pues saber qué tipo de restricción vamos a enfrentar porque los manejos también son diferentes, ¿no? Bueno, a final de cuentas, obviamente la cesárea pues se realiza en relación al riesgo-beneficio, más que nada beneficio al producto y obviamente para sacar en las mejores condiciones posibles. No es tan fácil realmente este tema, es algo muy común, tenemos muchas pacientes preeclámpticas en muchos productos que pues desafortunadamente nacen con bajo peso o con algún tipo de restricción. ¿Algún comentario que quieran hacer? Además, ¿alguna pregunta? ¿Tuvieron oportunidad de ver el video que les subí? Ya ni lo comentamos. Sé que ya pasó embarazo múltiple, pero no sé si lo pudieron checar. Es un poquito largo, pero está muy interesante. Me gusta mucho ese tipo de videos donde inclusive, si ustedes se fijaron, sí está editado y todo, pero pues tiene imágenes que son, así se ven las fetoscopías. No sé si tuvieron chance de verlo. De todos modos, tienen todo el fin de semana para revisarlo. Y pues revisaron además lo que les comenté sobre, tuvieron chance de ver lo de las maniobras, la de Valsalva y de Tarnier. Ya ni están en la clase, ¿verdad? Seguro están comiendo, ya se durmieron. O es el internet, sí, toda la culpa la tiene el internet. Sí, doctora, sí la revisé. Pero pues fue lo mismo que usted nos comentó. O sea, la de Valsalva, pues es básicamente pedirle que pues haga presión. Que puje. Y Le decimos a la paciente, puje, señora, puje. Cuando hacen el esfuerzo por pujar, sin tocar a la paciente, solo con el espéculo bien colocado, obviamente, bien puesto, le decimos a la paciente que puje y se ve como a la presión sale el chorrito de líquido amniótico, ¿no? Y la otra, pues sí, nosotros lo que hacemos es empujar con la otra mano, empujamos o rechazamos la presentación por encima, por el abdomen de la paciente, sobre la sínfisis del pubis, hacemos un poquito de presión, obviamente hay que decirle a la paciente que le va a molestar, que a lo mejor le duele, pero que es un ratito, que nada más nos ayude para que podamos ver si realmente está rota la fuente o no, así la conoce la gente, ¿no? Como la fuente. Entonces empujan con la otra mano la presentación y sueltan de golpe la mano, como cuando hacemos el McBurney positivo o alguna exploración y entonces podemos ver cómo también sale el líquido amniótico. Jessica, levantaste tu mano, ¿qué quieres preguntar o comentar? Buenas tardes, doctora, ¿me escucha? Jessica, sí te escucho. Lo que comentó igual de la cristalización o la prueba de la flama, yo igual busqué por qué se daban esos arbustos o la forma del lecho con el que se conocía igual y pues según por la mucina y el cloruro de sodio del líquido amniótico, pues hacen que se produzca esa imagen. Eso es lo que busqué. Igual le quería preguntar de la maniobra de Bonet, disculpe doctora. Sí. De la maniobra de Bonet. Busqué que era cuando comprimíamos la altura del fondo uterino con el espéculo, se aumentaba la presión intramniótica mientras se miraba el cuello y se observaba la salida del líquido. Pero esa se usa. A diferencia, no, normalmente no la usamos, hija. Lo que hacemos es utilizamos la Valsalva, o sea, no tocamos el fondo uterino. Ahí hacemos nada más que la paciente puje porque no es necesario que nosotros hagamos la presión. No la hacemos, realmente las únicas dos que hacemos, son muy pocos los médicos que hacen la otra sobre la presión del fondo uterino. ¿Por qué? Porque a veces mientras menos manipules a una paciente, menos riesgo tienes de que te demanden, porque de repente así como que, ay, me lastimó, me hizo sangrar porque me puso el espéculo, o cosas así, ¿no? A veces hasta por los gestos que haces te demandan. Entonces,
puje señora, mejor que puje, ¿no? Y si la paciente no coopera o no puja porque a lo mejor esté en, no lo sé, en algún estatus epiléptico o a lo mejor algún aura porque va a convulsionar porque es una eclámptica, o sea, cuando la paciente no coopera, entonces sí, ahí sí nosotros hacemos esa maniobra y podemos ver si realmente hay una salida de líquido amniótico, pero cuando la paciente está consciente y coopera, mejor que puje y ahí sí podemos nosotros verlo. Entonces la que se hace es la de Valsalva. Gracias, doctora. De nada, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Esto es, de verdad es importante que pues quede claro para que cuando ustedes se pongan a repasar para estudiar para el examen, pues sea un poquito más fluido y se les fije bien el conocimiento. Si no tuvieron chance de ver el video y a lo mejor lo ven en algún momento, pues igual y si ustedes conocen o saben de algún otro video que esté mejor, compártanlo. Si ustedes encuentran algo como por ejemplo esa tabla que subieron de la dosis del misoprostol, o a lo mejor tienen ustedes otra literatura que puedan compartir, pues yo les agradecería muchísimo que lo suban al Teams o que lo suban al chat de WhatsApp, porque pues es la mejor forma de darle utilidad también a este tipo de forma de comunicarnos, ¿no? Si ya no tienen ningún otro comentario, entonces nos vemos el lunes con la siguiente clase y cualquier cosa, yo reviso sus trabajos este fin de semana. El lunes vemos a las 2:30 de la tarde. Probablemente yo les vuelvo a ver aquí en el hospital porque a veces tengo ciertas actividades aquí en la jefatura, no me da tiempo de salir. Y la verdad es que pues ya me pasé a accidentar 2 veces por estar activando el Teams y dando clase en el coche. Entonces prefiero o darles clase aquí o mejor que yo llegue a mi casa, lo prendo. Pero pues voy a tratar de que no se atrase mucho la clase. Les pido disculpas de todos modos. Gracias a los ponentes del día de hoy por su presentación. Me parece que estuvo muy interesante, sobre todo hablar de estas tablas de los índices de Bishop, de las clasificaciones. Estudien bien la clasificación de restricción de tipo asimétrica, de tipo simétrica. No entra en el examen lo de la valoración Doppler. No es que no sea importante, sí lo es, pero eso ya es de especialidad o más bien de subespecialidad. Y obviamente lo importante es que sepamos que pues obviamente los vasos más importantes, que son los que se estudian para evaluar el bienestar fetal, pues son definitivamente los vasos uterinos y umbilicales, perdón, y la cerebral media, ¿no? Entonces, realmente es muy interesante saber cómo se puede apreciar una imagen Doppler color y que existe la evaluación de los ultrasonografistas obstetras, que son los que hacen ese tipo de estudios de evaluaciones, pero pues no va a entrar en el examen, la verdad. O sea, lo que yo considero que deben de aprenderse bien es el test de Manning, la evaluación de la diferencia entre la restricción asimétrica y la restricción simétrica, la definición de restricción, la definición de producto de bajo peso para la edad gestacional, y eso es realmente lo más importante, ¿no? Bueno, pues si no tienen ninguna otra pregunta, nos vemos el lunes. Cuídense mucho, que tengan un bonito fin de semana y cualquier cosa estoy pendiente a través del WhatsApp. ¿Sale? Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. A ustedes, Alfonso, Gracias, doctora. Pedro, Jessica, gracias a doctora. Sindel, Paola, Julia. Cuídense mucho, les mando un abrazo, nos vemos entonces el lunes, ¿sale? Bueno.